Hoy es 19 de junio de 1994. Son las 16:22 en la radio RTLM en Kigali. Esa gente es de una raza asquerosa. No sé si Dios podrá ayudarnos. Tendremos que exterminarlos nosotros. Tenemos que deshacernos de ellos. Es la única solución. Tenemos que exterminarlos. Ruanda, un horror sin fin. ...3 de mayo de 1994. Aquí, en esta iglesia de Ntarama, fue donde empezó todo. Yo tenía apenas 20 años, pero ahora ya sé que aquí fue cuando me hice un hombre. Aquí fue donde el periodismo se convirtió en algo más que un pasatiempo. Se convirtió en una forma de atestiguar la realidad. A pesar de que era la primera vez que pisaba Ruanda, ya sabía que lo que iba a ver no sería agradable. Las palabras nunca podrían describir las horribles escenas que vi. Miles de cadáveres. Rostros que reflejaban el miedo y el dolor. Todo ello acompañado del olor. Un hedor que se me quedaba en la garganta. Me producía náuseas y me persiguió durante años. Hoy en día, Ntarama se ha convertido en un lugar para el recuerdo. Un museo donde todavía quedan atisbos del horror de su historia reciente. He vuelto aquí con la esperanza de dar sentido a la espantosa aberración que fue este genocidio. Espero encontrar respuestas a las insistentes preguntas que no me dejan descansar. ¿Cómo pudo suceder? ¿Cómo es posible que una sociedad cristianizada se rebajase a permitir una barbaridad así? Y después de algo tan horrible, ¿es posible la reconciliación? La carretera que me lleva a Kigali no tiene nada que ver con el camino de barro por el que viajé hace 15 años. Ahora el país está limpio, organizado y se dirige hacia la modernidad. Parece que en la tierra de las 1000 colinas se vive en paz y se han deshecho de sus antiguos demonios. Aunque yo sigo teniendo la sensación de que la estructura del país es poco sólida. Puede que aquellos siniestros carnés de identidad ya no existan. Pero aquí todos siguen sabiendo quién es Tutsi y quién es Hutu. Los antiguos asesinos viven codo con los supervivientes del genocidio en una tierra donde se derramó la sangre de sus padres, sus familiares y amigos. Pero ¿será humanamente posible ignorar un pasado tan estremecedor? Mi vida ha cambiado mucho en 15 años. Pero ¿en qué ha cambiado la Ruanda que tengo ante mis ojos hoy? Kigali parece una ciudad con mucha vida y movimiento.
Aparentemente aquí nadie tiene dudas existenciales sobre las tragedias del ayer. ...7 de abril de 2009... Para recordar el 15º aniversario del genocidio, el gobierno de Ruanda ha decidido remover conciencias. Han traído a los ruandeses y a la comunidad internacional aquí de nuevo, a Kikukiro, el lugar donde el 11 de abril de 1994 las fuerzas de la paz belgas se retiraron dejando a más de 5.000 tutsis ante una muerte segura. Paul Kagame, el tirano ruandés, preside la conmemoración. No hace demasiado era un líder rebelde con uniforme militar, pero hoy en día es el presidente electo, a pesar de que muchos han cuestionado la transparencia de las votaciones. Desde que llegó al poder, el Ejército Nacional de Ruanda se ha convertido en el más poderoso y temido de la región. Ruanda ha aprendido a no depender de otros para la supervivencia. En el discurso oficial, Kagame insiste en que la reconciliación es necesaria. Que se haga justicia con la gente responsable del genocidio. Pero eso tenemos que hacerlo la gente de Ruanda. Tanto yo como vosotros tenemos que decidir cómo queremos construir nuestro futuro. Hay algo en ese discurso que indica que es un texto aprendido y no algo que el presidente sienta. Queridos compatriotas, necesitamos amor y valor para levantarnos y brillar para que yo pueda ver el amanecer de un nuevo día y a una nueva generación diciendo nunca más, nunca más, nunca más. Lo conseguiremos. Y sí, podemos conseguirlo. Muchos de los que hay aquí son supervivientes del genocidio. Para ellos el año 1994 no es historia, ni siquiera forma parte del pasado. Unas horas más tarde, cuando nos reunimos en el estadio de fútbol de Kigali para realizar una vigilia a la luz de las velas, estoy convencido de que, a pesar del tranquilizador discurso oficial, Ruanda todavía no ha exorcizado sus demonios ni se ha deshecho de sus pesadillas. Todavía no nos lo han contado todo. No se han respondido las preguntas de la gente que ha venido a este estadio, donde la palabra esperanza es más parte de la imaginación conjunta que de la realidad. Al día siguiente nos dirigimos al sur del país, a Butare. Voy a conocer a Cassius Nturo,
Cassius podría haber sido mi doble si el destino no hubiese intervenido. Hola, soy Norbert. Norbert, ¿es tu primo? Sí. ¿Estudiaste aquí? No. En aquella época yo iba al colegio en Bukavu. Vale. Luego, En 1960, durante las primeras masacres, nuestros padres, que eran ruandeses tutsis, se refugiaron en el Congo. Los dos nacimos en Kisangani, en 1974, y fuimos al mismo colegio. ¿Reconoces esto? no, ha cambiado mucho. Luego nuestros caminos se separaron. Después del Congo, mis padres se instalaron en Burundi. Los padres de Cassius decidieron volver a Ruanda, seducidos por la posibilidad de conseguir trabajo y por la sensación de que allí estarían más seguros. Aquello sucedió en 1990. Cassius tenía 16 años y tuvo que volver a estudiar al Congo. Recuerdo esa puerta. Recuerdo que salía de casa y cogí el autobús para ir a Bukavu. Salí con mi padre y mi madre hasta aquí. Mi madre me dijo, te tienes que ir. Estudia mucho. Nos vemos en Navidad. Un mes más tarde empezó la guerra que luego daría lugar al genocidio de 1994. Mis padres me escribían cartas a menudo y me dijeron que no intentase volver nunca. ¿Y ellos? ¿No te dijeron que querían huir? No pensaban en huir porque no sabían que les matarían en el genocidio. Y no solo les pasó a mis padres. Ningún ruandés pensó que matarían a toda la población tutsi. Nadie pensaba que pasaría eso. ¿No pensaban que pasaría? No. Cassius no volvió a ver a su familia. Le contaron lo que les pasó, pero a día de hoy no ha conseguido encontrar sus cadáveres. Miles de ruandeses estuvieron involucrados en la masacre de sus vecinos tutsis. Muchos se han arrepentido. Ahora son libres y han vuelto a sus pueblos. Pero los que cometieron los peores crímenes todavía siguen cumpliendo largas penas de cárcel. Yo creo que el demonio poseyó el alma de los Hutus. Este hombre, al que no podemos identificar, organizó la matanza de unos 500 de sus vecinos tutsis. Ni siquiera sabía quién era yo. ¿Soy Hutu? ¿Soy Tutsi? ¿Quién es Hutu y quién es Tutsi? Mi mujer era Tutsi. ¿Su mujer es tutsi? Sí. ¿Cómo es posible planear la exterminación del grupo étnico de su mujer? Es difícil de explicar. Tenía miedo de que me mataran a mí y a mi familia si no lo hacía. La llamada al genocidio se oyó y se obedeció a todos los niveles dentro de la sociedad ruandesa. Son las 12 menos 19 aquí, en radio RTLM. Esta mujer mataba con sus palabras. Valérie Bemeriki era la protagonista de la siniestra radio de las 1000 colinas, RTLM. No sé por qué dicen que yo era la más famosa, porque allí había más periodistas. Yo solo sé que efectivamente contribuí al genocidio, pero solo hice lo que me ordenaron. Creía que si no lo hacía, podían matarme.
Hoy, 8 de abril de 2009, la búsqueda de Cassius, que data de hace más de 15 años, podría acabar. Le acaban de informar de que han encontrado unos restos humanos y podrían ser los de su familia. ¿Cómo te sientes? Hay que ser un hombre. Es impactante. ¿Cómo puedes saber si son ellos estando así? No es fácil saber si son ellos. Pero confío en que son ellos. El lugar coincide. Les mataron aquí. Entonces, ¿crees que podrían ser ellos? Son ellos. Son ellos. ¿Cómo te sientes? Llevas 15 años esperando este momento. Bien, pero también es impactante. No has aguantado mucho ahí. ¿Qué? Has vuelto muy rápido, como si... No he querido quedarme, porque no iba a aguantar. No he querido. Ahora volveré a Butare para ver cómo puedo honrarles. Su madre, Teres Mukamitali. Su hermano menor, Marius Mitali. Su padre, Pierre Nturo. Todos nos hemos puesto en pie para luchar contra esas cucarachas. Nuestros jóvenes, nuestros soldados, nuestros ancianos e incluso nuestras mujeres. Esas cucarachas no escaparán. Los asesinos de 1994 ahora están siendo rehabilitados. En 2006 empecé a entender que lo que había pasado en Ruanda no era normal, que había sido excesivo. Entonces decidí confesar, admitir mis pecados y pedir perdón. Mientras nos mantengamos unidos, Dios seguirá con nosotros. Y Jesús nos ayudará a vencerles. Este hombre está cumpliendo una sentencia de 20 años, tiempo suficiente para aprender el mensaje del gobierno, un mensaje que él recita con gran fervor. El programa del gobierno del país es perfecto. Quiere la unidad y la reconciliación de todos los ruandeses. Pretende reconciliar al asesino que con su machete despedazó a su vecino, a aquel con quien antes compartía cervezas. Él cogió su machete y despedazó a sus vecinos tutsis. Ahora los supervivientes tienen que convivir con los asesinos. Es horrible. Cassius, estamos delante de la cárcel de Butare, el lugar donde se encuentran los supuestos asesinos de tu familia. ¿Qué sientes aquí? ¿Sientes rabia, odio? No, no siento odio. Porque yo ya he perdonado.
Les he perdonado. Aunque eso no depende de mí. Porque desde que rezo y ahora que le he entregado mi vida a Jesucristo, tengo que perdonar. Otra vez más me surgen preguntas. No lo entiendo. De nuevo estoy impresionado por ver las iglesias llenas de gente, incluso la misa de tarde de la prisión de Kigali. Puede que sea triste, pero durante el genocidio hubo paridad de sexos y muchas mujeres participaron activamente. Valérie Bemeriki está condenada a 28 años de cárcel y aquí ha encontrado una nueva vocación. Yo creo que hago mucho por mi parte, porque abogo por la paz y la reconciliación. Igual que tú, mucha gente viene a verme y les doy un mensaje para los perpetradores del genocidio que siguen en el extranjero. En Canadá hay un gran número de ellos. Muchos otros en Europa, en Latinoamérica y en Asia. Así que les doy ese mensaje por el bien de nuestro país. Los ejecutores del genocidio tienen que entender que lo han hecho mal. En tu país no se entiende bien lo que ha sido el genocidio en Ruanda, pero lo ha habido. Mira mi caso, yo tenía a mis padres y a mis hermanos, y ahora solo quedo yo. Lo que no entiendo es cómo puedes perdonar. ¿Cómo puedes seguir y vivir en el mismo país, codo con codo, con los asesinos? ¿Cómo puede ser eso? Lo único que te puedo decir es que para mí es un estado de gracia. Antes me resultaba un poco difícil perdonar a la gente, pero tan pronto como acepté a Jesucristo en mi vida, encontré el valor para perdonar. Volver a Ruanda me ha dejado muy perturbado. Tengo la sensación de que estoy más lejos de la verdad que antes de venir aquí. Tengo la sensación de que estoy viendo una obra de teatro donde todos los actores han memorizado sus textos a la perfección. Todo el mundo recita espontáneamente el mismo mensaje común. Y digo común porque en privado las cosas son muy diferentes. Ahí es donde la gente expresa con libertad su pena y su rencor. Incluso he visto informes de asesinatos por ajustes de cuentas entre vecinos. Me parece que en Ruanda lo único real son las pesadillas. En julio de 1994, el mundo atónito fue testigo de uno de los mayores éxodos masivos de la historia moderna. Mientras el ejército Tutsi rebelde de Kagame avanzaba implacable, el gobierno Hutu de Ruanda y sus milicias genocidas huían, llevándose a su paso a cientos de miles de civiles. Muchos de estos refugiados consiguieron llegar hasta el Congo. Inundaron las ciudades de la provincia de Kivu. Aquí en Goma acabaron más de 750.000. En pocos días se convirtió en una nueva catástrofe humanitaria. Una epidemia de cólera. Tras meses de indiferencia ante el genocidio de Ruanda, el mundo decidió prevenir otra tragedia y las organizaciones humanitarias llegaron a la zona. Médicos Sin Fronteras envió un equipo de emergencia.
He venido al aeropuerto de Goma para reunirme con un viejo amigo que fue miembro de aquel equipo. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, ¿qué te ha pasado? El fútbol. Me he roto un dedo del pie. Pero al final nos hemos podido ver. Gracias. En 1994, mi amigo Marc Basson era un joven cooperante internacional. Había visto tragedias en Sudán, en Bosnia e Irak. Pero nunca había visto nada como lo que encontró en Goma. El chico con el que estaba, Luke, me dijo: Marc, cuando salgamos, cuenta los cadáveres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 28... Eso era una locura, había cadáveres a los dos lados. Entonces Luke me dio una bofetada y dijo: deja de contar y mira. Había refugiados por todas partes. Por las noches se veían el volcán, las hogueras de los campamentos, el olor. Era como el infierno. 750.000 personas. Apilaban los cadáveres a los lados de la carretera y por las mañanas venían a recogerlos. El trabajo de Marc Basson era construir 2 hospitales de campaña con capacidad para tratar cada uno 700 pacientes al día. Los hospitales de campaña los instalaron en este patio de la escuela, mientras los niños jugaban. Pero aquí los pacientes no eran todos civiles inocentes. Los primeros en llegar fueron los miembros del ejército ruandés, entre comillas los Hutus. Los civiles llegaron después y luego se cerró la frontera. Así que nos quedamos todos aquí atrapados y entre los civiles estaban los denominados Interhamwe, las milicias que habían descuartizado a la gente con sus machetes al otro lado. Se enfrentaron a un dilema ético. No sabían si discriminar entre los refugiados inocentes y los responsables del genocidio de Ruanda. Somos todos humanos. Cuando ves a un chico de 24 años cubierto de sangre, sabes que ese capullo, que ese chico ha matado a 5, 10 o 12 personas y quizá haya violado a 5 o 6, pero no te queda otra. Por desgracia, el genocidio no terminó en la frontera de Ruanda. Una mañana encontramos a 7 u 8 niños muertos. Una enfermera cogió a los niños y vio que les habían aplastado la cabeza. Una mujer había ido por ahí cogiendo bebés y golpeándolos contra el suelo. Como no sabía si eran Hutus o Tutsis y era un extremista, no quiso dejar ninguno vivo. En los campos de refugiados, los grupos de Hutus se armaban y planeaban cómo volver a Ruanda. Se convirtieron en las FDLR, las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda. El ejército ruandés de Paul Kagame invadió el Congo reivindicando que el gobierno congoleño no había hecho lo suficiente para arrestar a los responsables del genocidio. Los ruandeses atacaron a las FDLR. Se originó el conflicto y el Congo se convirtió en una zona de guerra incontrolable. Los ruandeses han invadido territorio congoleño. Amenazan y matan a la gente. Estamos hartos. El resultado de todo esto es que las luchas en el este del Congo llevan produciéndose desde hace más de 12 años y han fallecido más de 4 millones de personas.
En 1999, las Naciones Unidas tomaron cartas en el asunto. Y actualmente, con 17.000 soldados, la misión de la ONU en el Congo, la MONUC, es su mayor despliegue militar del mundo. Pero poco pueden hacer en un país que es casi del mismo tamaño que Europa Occidental. Hoy en día, la zona este del Congo es un lugar tan peligroso que tenemos que viajar en un vehículo de la ONU. Nos hemos escondido entre unos soldados nepalíes que se dirigen al pueblo de Luofu. Luofu es un pueblo con pocos recursos de unos cientos de habitantes que se vio en la zona de fuego cruzado entre el Ejército Nacional Congoleño, las FARDC y las FDLR. Estos agricultores de subsistencia están exhaustos porque llevan ya semanas viviendo bajo una gran tensión. Bonjour. Hola. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué están quemadas estas casas? Las quemaron los soldados del ejército congoleño. Estaban luchando contra los rebeldes de las FDLR. Vinieron y les dijeron que se fueran a sus casas. Entonces saquearon y quemaron las casas. Cuando estaban aquí los rebeldes de las FDLR, las cosas iban bien. Si necesitaban algo, como caña de azúcar, nos lo pedían y se lo dábamos. Nunca nos quitaban nada sin pedírnoslo. ¿Qué es mejor vivir, con las FDLR o las FARDC? ¿Qué prefieren? Si pudiera, elegiría vivir con los que menos me molestasen. Si el ejército congoleño puede protegerme y cuidarme, viviré con él. Pero si me protegen las FDLR, pues perfecto. Pero si me preguntas qué es mejor, me resulta difícil responder. Los dos hombres pensaron que era un miembro de la misión de la ONU y empezaron a pedir. Estamos agotados. No podemos reconstruir las casas que han quemado. Estamos demasiado cansados como para trabajar nuestros campos. No sabemos qué hacer. ¿Podría ayudarnos? De repente entró en el pueblo un vehículo del ejército congoleño. Tienen miedo porque los soldados quieren saber por qué han hablado con nosotros. ¿Esos de ahí? Sí. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Soy el teniente Bulabula Daniel. ¿Qué tal por aquí? Estamos aquí para calmar los ánimos. Buscamos a la gente que está molestando a estos vecinos. Pero no hemos encontrado a nadie, no conocemos a nadie por aquí. ¿Qué ha pasado en la zona? ¿Quién ha quemado estas casas y por qué? Pues nuestro ejército... No, espera, las FDLR. Nosotros no estábamos aquí cuando las quemaron, estábamos al otro lado. Aquí estaba otro vehículo. Cuando llegamos nosotros, las casas ya estaban destrozadas. ¿Cuánto tiempo llevan en esta zona? Pues entre 1 y 2 semanas. 1 semana o 2.
2 semanas. Pero nosotros no nos quedamos en un sitio, nos movemos por la zona. A veces pasamos una semana en la selva y luego volvemos. Trabajamos así. El Ejército Nacional congoleño tiene un aspecto lamentable. Estos hombres están agotados. Llevan más de 3 meses sin cobrar. No tienen comunicación con su cuartel general y nadie les suministra comida. Además, el teniente Bula Bula también me confunde con un representante de la ONU. Son ustedes quienes tienen que solucionar el problema. ¿Nosotros? Sí, ustedes. ¿Por qué? Ustedes son de la MONUC, son de la ONU. Nosotros no sabemos qué hacer. ¿Y cómo puede la ONU? Nosotros atacamos a los rebeldes y ellos huyen. ¿Cómo podemos acabar con esto? Ustedes tienen que encontrar una buena solución para esto. ¿Y cómo va a encontrar una solución la ONU? No lo sé, ustedes tienen que solucionar el problema. Nosotros solo hacemos nuestro trabajo. Pero yo no sé qué hacer. ¿Han perdido muchos hombres? Claro. En cada ataque hay sangre. Y perdemos hombres. ¿Y cuántos han perdido? A saber, mis hombres tienen hambre. Los pueblos aislados no son los únicos blancos fáciles para los grupos armados. Aquí incluso atacan y saquean ciudades. A 3 horas de Luofu, encontramos Kanyabayonga. A pesar de que hay un campamento de la MONUC a la entrada de la ciudad, Kanyabayonga recibe ataques diarios. Los habitantes de la ciudad ya no pueden más, empezando por el propio alcalde. La gente está sufriendo mucho. ¿Quién realiza los saqueos? En general, hombres uniformados. No estamos seguros de quiénes son. Algunos son antiguos soldados, otros son de las FDLR y otros del ejército congoleño. Mataron a un anciano en el campo. Incluso lo quemaron. También hay agresiones sexuales y violaciones. Y eso no hace más que degradar a nuestra gente. Los soldados entran en nuestros campos y se llevan todo lo que hemos plantado. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Se refiere a los soldados congoleños? Sí, a las FARDC nos roban todo lo que plantamos. Ustedes tienen cámaras y tecnología. Usémoslas. Pongámoslas en nuestros campos y veamos si lo hace nuestro ejército o los rebeldes hutus. Nuestros militares. ¿Pero cómo saquean? ¿A qué hora y cómo? Sobre las 7 o las 7:30 de la tarde. A las 7:30. A las 7:30. Mientras comemos. No podemos más. Hemos sufrido mucho. ¿Dónde tiene lugar? ¿Aquí en el centro? En el centro. Por todas partes. Incluso con la MONUC aquí. No hacen nada. Dicen que nos protegen y no hacen nada. La Unión Europea dona 30 millones de euros a la República Democrática del Congo destinados a protección medioambiental. El acuerdo se firmó el lunes en Kinshasa y el comisario europeo de Desarrollo encargado de los recursos naturales quiere proteger a las... Decidimos aventurarnos al encuentro de los rebeldes de las FDLR. Los soldados de la MONUC no se atreven a adentrarse en territorio rebelde, así que nos adentramos en la selva sin protección.
Sabemos que si alguno de estos radicales hutus que llevaron a cabo el genocidio de Ruanda descubre que soy tutsi, podría pasar un rato horrible. Así que les diré que soy un periodista canadiense nacido en Costa de Marfil. Llegamos al primer puesto de control de las FDLR y nos paran. Los rebeldes se llevan a nuestro compañero congoleño, John Kanuñu, para interrogarle. Tarda 1 hora en volver, y cuando vuelve está muy nervioso. Cuando me han llevado con ellos, estaba seguro de que me iban a matar y que solo devolverían mi ropa, porque eso es lo que suelen hacer aquí. Pero, ¿qué es lo que nos ha delatado? Teníamos una buena tapadera. ¿Por qué han cambiado de idea y han pensado que éramos espías? A pesar de que hemos dicho que eras de Costa de Marfil, se han dado cuenta de que eras tutsi. Yo he dicho que era de Costa de Marfil. ¿Cómo lo han sabido? No por la morfología, claro. Aquí, la gente, con solo mirar, ya sabe si alguien es hutu o tutsi. Eres un tutsi en territorio de las FDLR y tienen miedo de eso. Al final conseguimos hablar por teléfono con el comandante, el capitán Pacifique Dunia, de las FDLR. Capitán, los congoleños están cansados de su presencia. Si de verdad quiere volver a Ruanda, hágalo y no moleste a la población congoleña. Nosotros somos refugiados. Hemos intentado volver a casa y no lo hemos conseguido. Así que hemos buscado refugio aquí, en el Congo. Sí. Pero ahora dicen que cometimos un genocidio y que quieren deshacerse de nosotros, que somos criminales de guerra. Toda comunidad internacional está de acuerdo en que hubo un genocidio en Ruanda. ¿Usted no cree que eso sea cierto? Yo no he masacrado a nadie nunca. A mí no me gusta la guerra. Yo quiero la paz. Sí. Si ellos están preparados para dejarme entrar, puedo volver. ¿De dónde saca las armas para seguir luchando? ¿Que de dónde las sacamos? Sí. Nuestras armas son un regalo de Dios. Volvemos a Goma. Y a unos minutos de la ciudad encontramos el campo de refugiados de Mugunda. Miles de congoleños huyen del peligro de vivir en una zona de conflicto perpetua y acaban en campos como este. Aquí las condiciones de vida son atroces. Por ejemplo, este hombre tiene que vivir en este cobertizo con su mujer y 5 hijos. Además, nadie tiene ni la menor idea de cuándo acabará la lucha para que toda esta gente pueda volver a casa. Este joven pastor me guía por el campamento. Tengo la sensación de que por ahora lo que he visto ha sido el lado oscuro de la miseria humana, pero estoy a punto de descubrir que hasta ahora no he visto nada. Hola, señora. ¿Cómo se llama la niña? Doric. Doric. ¿Cuántos años tiene? 6. ¿Qué le ha pasado? Me fui a trabajar al campo y cuando volví vi que la habían violado. ¿Y desde entonces no puede hablar? Puede hablar, pero cuando lo hace, le duele la tripa. ¿Quiénes son los responsables de estas violaciones? Todos los chicos jóvenes que ves están traumatizados. Todo el mundo lo está.
No tienen nada que hacer. Están aquí atrapados. Aún así es increíble que quieran violar a una niña de 6 años. Hay un problema. Muchos tienen el virus del SIDA. Y cuando van al curandero, este les dice que si mantienen relaciones con una niña pequeña, se curarán. Esa es la principal razón por la que violan a tantas niñas. ¿Lo hacen para curarse del SIDA? Sí, como cura para el SIDA. Me pregunto a cuántos niños en el Congo y en otros países de África se les habrá arrebatado el derecho a la infancia. ¿Cómo se puede llegar a ese nivel de pérdida de la moral? He decidido que voy a volver al lugar donde pasé la infancia. Allí espero reunirme con un hombre sabio que me ayude a darle sentido a todo y que me diga si algún día podremos superar este horror. La última vez que estuve en Kisangani, mi ciudad natal, fue hace 29 años. Quizá con un viaje al pasado consiga aceptar mejor el presente e incluso así consiga algo de esperanza para el futuro. Pero en Kisangani han cambiado mucho las cosas. Por aquí también ha pasado la guerra. Del edificio donde yo crecí ya solo quedan las paredes y no quiero ni pararme a verlo. El hospital donde nací ahora es un sitio donde la gente viene a morir. Mi escuela de primaria sigue aquí, y eso es buena señal. He vuelto aquí con la esperanza de reencontrarme con un profesor que para mí fue muy importante, ya que fue él quien en mi primer año de colegio me enseñó los valores humanos básicos y el respeto por los demás. Creo que él podrá explicarme cómo hemos acabado haciéndolo tan mal. Llevo décadas esperando este reencuentro. La escuela sigue en manos de los hermanos maristas, así que no pierdo la esperanza de encontrar al hombre que busco, el hermano Honoré. Me recibe el propio director. No pudimos intervenirlo bastante rápido. El hermano Honoré falleció en 2007, en octubre. ¿Y era famoso aquí? Sí, era muy popular. En 3 meses los niños aprendían a leer y los padres estaban encantados. Querían que sus hijos fueran a su clase. Como he llegado un poco tarde, le voy a preguntar a usted lo que le quería preguntar a él. ¿Cómo es posible que un país que ha producido hombres, como el hermano Honoré, también produzca tantos criminales y líderes corruptos que explotan a su propia gente? ¿Qué decía él? Él decía que la gente hace eso no por lo que les enseñan. Nosotros les enseñamos a mirar por el bien común y a respetar a los demás. Él sentía que había fracasado. ¿Qué había fracasado? ¿La escuela o él? Él hablaba del fracaso de la Iglesia. De aquí han salido universitarios, intelectuales, pero no ciudadanos. Ciudadanos de verdad. En esta misma clase, hace casi 30 años, descubrí el reto que supone aprender y las alegrías que te puede dar. Tenía una edad en la que todo parecía posible, y aquí tuve la gran fortuna de encontrar un profesor que me ayudó a creer en mi potencial, en el valor de la educación y en la posibilidad de vivir en un Congo en paz. Sé que el hermano Honoré quería volver a verme. Hace 3 años hablamos y me dijo que de los 40 alumnos que estaban conmigo en clase, en 1979 solo quedaban 4 vivos. Todos los demás han muerto, víctima de los enemigos del África actual.
las guerras, la hambruna, el SIDA y las enfermedades como el cólera o la malaria. Por esa razón él quería que nos volviéramos a ver pronto, pero yo no lo entendí. Mi viaje acaba aquí. La reunión que yo tanto ansiaba no se ha producido. En este recorrido, desde Entarama, donde me hice un hombre, hasta Kisangani, donde nací, me han surgido más preguntas sin respuesta. ¿Es posible que países tan bellos y tan ricos como este consigan hundirse cada vez más? Y cuando vuelva dentro de 15 años, ¿qué quedará? No lo sé. Sé que no he conseguido encontrar respuestas, pero ¿habré conseguido algo útil planteando todas estas preguntas? Espero que sí.